¿Qué tal? Buenos días. Hoy es sábado, 1 de marzo de este 2014. Comenzamos el tercer mes de este año y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Le recuerdo que nos puede encontrar, nos puede usted localizar a través de las redes sociales, a través del Facebook como Perspectivas Periodísticas y a través del Twitter como @P-periodísticas, ahí nos puede usted localizar. De la misma manera le recordamos que tenemos nuestra página en internet www.perspectivasperiodísticas.com y estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Ciudad Radio. Como siempre, gracias por su hospitalidad. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Pues le damos la bienvenida a todos ustedes porque nos están sintonizando en este momento a través de diversos medios, ya sea por internet, ya sea por la página de Perspectivas Periodísticas o por Ciudad Radio, a quien agradecemos que nos preste cada sábado los micrófonos para poder estar transmitiendo y estar en comunicación con ustedes. Y pues bueno, Arturo, efectivamente es día 1 de marzo y como cada mes, cada arranque de mes, pues está el gasolinazo. Sí, ya les dolió, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte también el gas ya subió a 13.15 centavos, o sea que es la gasolina y el gas. Pero pues ni modo, pues ahora sí que estamos inmersos en este país y pues tenemos que desembolsar esos aumentos. Buenos días, Débora. Buenos días, Arturo, buenos días, Rafael, aquí en cabina. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan. Y bueno, hoy iniciamos un mes más, con un programa más, y hablaremos sobre las personas que necesitan invariablemente, digo, todos necesitamos de los demás, pero invariablemente para saber si lo que hacen está bien o está mal. Necesitan la opinión de los demás y estos son llamados por el filósofo español Fernando Savater como imbéciles. Más al ratito hablaremos al respecto. Ya hablaremos si es bueno o es malo, ¿no? Así es. Bueno, comenzamos Perspectivas Periodísticas. Le queremos dedicar nuestra editorial el día de hoy. Se está cumpliendo un año de que se crearon los grupos de autodefensa. Estos grupos que no son nuevos, que se forman allá en el estado de Michoacán, también en el estado de Guerrero. Y hay que recordar que no solamente es desde hace un año, sino desde hace muchos años que hay grupos paramilitares en este país, aunque las autoridades pues dicen que no. Lo mismo sucedió en el caso de Chiapas, ¿te acuerdas, Rafael Lule, en aquel 1994 ya lejano, donde se levanta un grupo, se convierte en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Pero hay otros antecedentes en el caso de Guerrero, de la Sierra, el caso de también Michoacán, y ahora se está cumpliendo un año de estos grupos de autodefensa. ¿Qué ha dejado estos grupos de autodefensa? A un año tenían prácticamente secuestrado al estado de Michoacán. Si le sumamos a este estado michoacano la incapacidad del gobierno que llegó a ocupar pues la casa de gobierno, pues tenemos un Michoacán convulsionado como era hasta hace unos meses. ¿Qué fue lo que sucedió con esta operación prácticamente militar que manda el gobierno federal con Enrique Peña Nieto al mando? Pues es prácticamente la liberación de algunos municipios que estaban tomados por los caballeros templarios. Todavía falta mucho trabajo por hacer, falta mucho que organizar y que reorganizar en aquel estado, pero lo más importante es que la gente, habría que ver las notas de la semana, la gente, el pulso ciudadano dice sentirse más segura con los grupos de autodefensa y con la parte de el gobierno que está operando en el estado, que hay que decir que es un estado, mejor dicho, un gobierno paralelo al que fue electo en las urnas y que llevó a Vallejo a estar en la gubernatura, ¿no? Hay un gabinete que está operando allá, que es del gobierno federal, a la par del gobierno de Fausto Vallejo, que pues ya no tiene ninguna decisión y que solamente es una planta de ornato para el estado. Sí, así es, Arturo, y pues bueno, hemos platicado invariablemente en muchas ocasiones aquí en Perspectivas respecto a toda la situación que se ha manejado en Michoacán. Inclusive hemos platicado con algunos amigos a través de entrevistas vía telefónica sobre la situación de Michoacán y pues bueno, ahorita al año que se está cumpliendo de los autodefensas, debo de comentar que no nada más están ya en Michoacán, sino como bien lo mencioné, ya están en Guerrero, ahorita ya están operando precisamente por allá. Todo esto a raíz de las situaciones que se han generado por los
los cárteles que se han dispersados en diferentes puntos de la República Mexicana, y que, bueno, en este momento allá en Michoacán, los caballeros templarios que han ocupado esa región, pues se ha tenido ese problema. Primero eran la familia, después ahorita ya los templarios, y ahorita pues también hay que ir viendo qué es lo que ha perjudicado esta situación. Una de ellas es lo que ahorita estamos viendo en el momento de que vamos a los mercados a comprar alguna despensa, o más bien dicho comprar la comida, pues vemos cuánto ha subido el limón, ¿no? Subido hasta 50 o 60 pesos el kilo. Aguacate también. El aguacate es otro de los temas que yo quería también platicar, también también es otra de las situaciones. Por eso es que surgieron los autodefensas, grupos de autodefensas, que no son más que campesinos, son personas que trabajan la tierra y que se organizaron precisamente para defenderse en contra de estos cárteles que se han avivado en estas regiones. Y porque, bueno, pues volviendo a lo del tema del aguacate, si quisiera retomarlo, porque da la casualidad que hace poco cumplimos aniversario, más o menos 10 años de aniversario del Tratado Libre de Comercio, y de los cuales tuvimos, en el 94 teníamos problemas de poder ingresar esta fruta, el aguacate, a los Estados Unidos por serie de aranceles, series de problemas con los agricultores de aquella entidad, bueno, de aquel país, perdón. Y después de la firma del libre tratado, pues ya se pudo ingresar este producto con unas restricciones, pero ya se podía. Y resulta ser que México es uno de los exportadores principales del aguacate. En Estados Unidos son uno de los principales compradores de la producción. Del 100% que se produce aquí en México, 80% se va al extranjero, 20% se queda aquí en México, y de ese 80% en Estados Unidos se compra el 50% hasta el 60%. Son muy consumidores del aguacate. Y esto dio pauta de que pues subiera precisamente esta producción. Somos los principales aportadores de ellos, y el primer estado que se dedica, o me han dicho el que encabeza la producción de aguacate aquí en México, es precisamente Michoacán. Y resulta ser que los templarios pues tenían desde hace como 3 años más o menos, tenían una opción de poder manejar la oferta y demanda de estos productos, principalmente del aguacate, y empezaron a amedrentar a los campesinos y a los agricultores en Michoacán para poder controlar la oferta y demanda de estos productos. De ahí surge precisamente estos grupos de autodefensa, para poder precisamente defender esta postura de los cárteles, y de ahí se constituye todos los problemas que se ha venido generando. Y pues bueno, también por ahí, de ahí viene el aspecto de que tenemos un limón de 50 hasta 80 pesos el kilo. Sí, yo recuerdo que en el 2011 había un desayuno con la Academia Mexicana de Periodistas y una asociación de aguacateros del estado de Michoacán, y ya en el 2011 decían que estaban prácticamente secuestrados por los caballeros templarios, y en aquellos entonces levantaron las denuncias y no pasó absolutamente nada. Bueno, una crónica, mejor dicho, firmada por José Gil Olmos, que usted conoce porque lo lee seguramente en el semanario Proceso, nos dice: hacía mucho tiempo, quizá más de una década, que los habitantes de este municipio de Tierra Caliente, Michoacán, no salían a las calles a celebrar, a bailar, a reírse en la calle sin el temor de ser secuestrados o golpeados o ejecutados. El lunes por la noche lo hicieron, ocuparon las calles para vitorear como héroes a los grupos de autodefensa ciudadanos que decidieron celebrarse el 24 de febrero del año pasado, quitarse el yugo de los caballeros templarios y la indolencia y la complicidad de los gobiernos estatal y federal, que dejaron crecer un estado paralelo basado en la delincuencia. Eso es lo que dice José Gil Olmos de la revista Proceso, y tiene toda la razón. Este crecimiento, esta creación de un estado paralelo, pero que no es nuevo, que particularmente
la responsabilidad es de los gobiernos tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, pero también los gobiernos que estuvieron en esos entonces en el estado, desde Cárdenas Batel hasta el gobernador que tienen hoy en día. Yo creo que ha salido muy caro, le ha salido muy caro a este gobierno, a los gobiernos estatales y a los gobiernos federales, que dejaran crecer esta situación en el estado y que fueran omisos en este creciente problema que cuando quisieron ya no pudieron resolverlo, y que tuvo que ser la sociedad civil de el estado, cansados de pues esta situación de que los golpearan, de que los robaran, de que los violaran, de que los asaltaran. Tuvieron que organizarse y llegar a este punto, que de cualquier manera celebrar un año de estos también es celebrar la incapacidad de los gobiernos. O sea, también hay que poner las cosas sobre la mesa y decirlo, que si estos grupos crecieron y funcionaron y sobre todo han dado resultados, es por la incapacidad de los gobiernos, particularmente el gobierno estatal. ¿De qué sirve tener una planta de ornato como el señor gobernador, que no se toma en cuenta para nada? Se están tomando las decisiones para el estado de Michoacán desde Bucareli, ¿no? Desde ahí se está gobernando el estado de Michoacán. Así es. En fin, ahí lo dejamos, un año de las autodefensas, pero también no solamente un año de las autodefensas, muchos años de ineficiencia gubernamental. Vamos a una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Ahora vamos a platicar sobre el tema que toda la semana ha estado en boca de todos, en todos los medios de comunicación, que fue la captura de Joaquín El Chapo Guzmán el sábado pasado. Nos enterábamos de esta captura a través de las redes sociales primero, ya después los medios de comunicación le dimos cobertura a este suceso de la caída de el principal capo de la mafia a nivel internacional, por encima de los colombianos y por encima de los italianos y de los rusos. En fin, prácticamente toda una hazaña la que logró el gobierno federal después de 12, 13 años de libertad, que también hay que decirlo, ¿no? Fue en el sexenio de Vicente Fox, y no es que nos caiga mal Vicente Fox, sino solito no se ayudó para nada en su sexenio, y fue cuando se escapa el Chapo Guzmán. Y curiosamente pasan 2 sexenios panistas y no se pudo detener a este gran personaje, ¿no? Y ese de gran lo ponemos entre comillas porque ha generado una cultura incluso de el narcotráfico, una falsa identidad también. Los niños, los chavitos, los adolescentes quieren ser narcotraficantes por esa falsa idea de que son personas exitosas, ¿no? Y parecería, pues, el hecho de que te pongan en una revista como la revista Forbes como uno de los más influyentes y con más dinero, más de $1,000 millones, bueno, pues yo creo que sí pondría en entredicho si hablamos de una persona exitosa o no, pero la idea es que Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado, fue ya trasladado a un penal de alta seguridad. Esperemos que no les vuelva a suceder lo mismo que hace 12 años. Ahí está ya en el penal. ¿Qué deja la captura del Chapo Guzmán? De entrada, dudas. Deja dudas porque es un personaje que no se había visto en prácticamente 12 años, que también lo dijimos hace 8 días en la Feria del Libro, que hicimos esa cobertura desde la Feria del Libro. Decíamos que pues había pocas fotografías, ¿no? Había pocas fotografías, pero había más dudas que fotografías y que estudios que pudieran realmente quitar la duda si era Joaquín El Chapo Guzmán o no, y esa duda siempre va a existir en esta captura con este narcotraficante. Desde mi punto de vista, lo único que podía disolver esas dudas sería que las investigaciones vayan a fondo. Son más de $1,000 millones lo que está tasada la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán, y son muchísimas empresas las que tendrían que estar involucradas en esta situación de el lavado de dinero, porque $1,000 millones no se pueden guardar debajo de un colchón.
Pero no solamente para que el Chapo Guzmán pudiera operar durante 12 años en plena libertad, debe de haber complicidades y fuertes complicidades tanto en las policías como en los diferentes gobiernos. La única manera en que podamos creer en o justificar de alguna manera la captura de Joaquín el Chapo Guzmán es que en los próximos meses, en los próximos años, las investigaciones nos lleven a presentar esas empresas y también las investigaciones nos lleven a presentar no solamente a un personaje, porque con la caída del Chapo Guzmán no se termina el problema, ¿eh? Sí, no, sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues como bien lo comentabas, Arturo, lo hemos analizado y sobre todo fue el sábado pasado. Y efectivamente, pues bueno, un personaje como el Chapo Guzmán, quien pues terminó la primaria, me han dicho el tercer año de primaria, y que aparte de ser narcotraficante es una de las personas que podemos decir, y no lo digo nada más yo, sino muchos y los críticos y analistas políticos, y sobre todo que han hecho sobre este tema, lo han comentado que es uno de los más, pues uno de los empresarios más exitosos que ha tenido esta industria. Y pues no nada más el aspecto de las drogas, sino también el implementar negocios de muchos ramos y que ha tenido pues mucho éxito, y pues se le debe de atribuir esa situación, han hecho esa facilidad de poder hacer negocios, ¿no? Eso sí se le puede atribuir a él, aparte que bueno, pues es un delincuente y que manejó el aspecto del narcotráfico, pero sí se le debe de atribuir esa parte de que es una persona muy hábil para poder hacer negocios, tan así que, bueno, lo estábamos platicando, ¿verdad, Mauricio? Hace un momento, de las marchas que se han generado últimamente en favor de este personaje. Habías comentado que te había sorprendido las mantas y no sé qué más te había sorprendido. A ver, platícanos. Buenos días al auditorio, servidor Mauricio Vega, los saluda con mucho gusto el día de hoy, un día caluroso por cierto. Me ha sorprendido mucho lo que hace rato Arturo comentaba, la imagen pública que se ha creado en torno al Chapo Guzmán, una imagen que ahora es visible en estas manifestaciones, no sé si denominarlas de apoyo o de respaldo. Es difícil analizar desde nuestra situación y posición cuál es el origen real de estas manifestaciones de respaldo o apoyo. Suponemos que hay la conveniencia por la liga que hay entre las actividades del narcotráfico y la población cercana, que recibe de alguna manera un beneficio económico a través de algún dinero que se les hace llegar por alguna actividad que los apoyó favorece. En ese sentido, la población no tendría nada que señalársele. Mencionaba lo de Arturo porque la imagen pública ha repercutido en la población mexicana, en los jóvenes, y particularmente a mí me preocupa que en los niños repercuta. Es decir, la imagen pública creada indudablemente por los medios de comunicación, a través de la difusión de esta noticia que es reiterada en todos los medios televisivos, de internet, desde luego la difusión que se hace, repercute en un interés de parte de la infancia y de la juventud, y se puede convertir en una situación en la que el joven y el niño sientan la necesidad de emular a personajes así. Interesado siempre en la cultura, yo me pregunto por qué el gobierno federal, los medios de comunicación han desatendido esta parte fundamental, cultural, y hemos dejado de lado a nuestros héroes culturales, a nuestros héroes artísticos, y los personajes como el Chapo Guzmán se han convertido en figuras públicas que se convierten en imágenes para niños, lo manifiestan. Les comento, soy docente, y los niños y los jóvenes manifiestan este interés, un interés no propiamente consciente de lo que se está tratando de imitar, pero la influencia de los medios de comunicación es fundamental. El entorno es muy importante para todos ellos. Y fíjate que, bueno, retomando este aspecto de lo que decías también, Arturo, de que estaba en la lista de Forbes, fíjate que al Chapo se le comparaba o se le compara mucho con Pablo Escobar, aquel narcotraficante colombiano, y que también inclusive se le consideró dentro de esta lista de los más millonarios de Forbes. Y bueno, pues quiere decir también del Chapo, que fue también otra de las sorpresas que
que se tuvo en el momento que se vio publicado dentro de esta lista, de esta revista, como uno de los narcotraficantes con mucho dinero, ¿no? Y que ahorita precisamente se ha estado haciendo la comparación de Pablo Escobar. Y bueno, pero aquí se maneja mucho que Pablo Escobar allá en Colombia tuvo mucho que ver en las situaciones políticas, y que inclusive pues inyectaba dinero en las campañas y todo eso, y que según algunos manejan que Chapo Guzmán no lo hizo. Entonces es algo que pues, yo lo tengo en duda, ¿no? Porque precisamente da la casualidad que fue en el sexenio de Vicente Fox, en el 2001, cuando es su gran escape, y pasaron el sexenio de Vicente Fox y el sexenio de Felipe Calderón, y pues no hubo nada. Yo todavía recuerdo cuando era la campaña en el 2012, cuando decía la candidata del PAN, quien decía que ellos iban a atrapar a Chapo Guzmán, y que eso les daría un gran aliento de poder estar en la guerra electoral, pero que no pudieron. Tan así que hubo por ahí un intento de que habían atrapado al Chapo, y que fue un invento fallido. Y pues también qué decir del famoso Chapito, ¿no? De que fue hace como 3 años más o menos, o 4 años, que lo agarraron. Su hijo. Y sí, exactamente, el hijo del Chapo Guzmán. Pero no, resulta ser que lo liberaron, ¿no? O sea, el juez dictaminó auto de formar prisión, y que posteriormente en el amparo resulta ser que sale. Entonces ahí se ve mucho la duda de que si sí o no el Chapo Guzmán tuvo que ver en las cuestiones políticas. Sí, bueno, y pensando también en las cuestiones políticas, Rafa, bien lo dices, ¿qué hay para así poder atraparlo o no poder atraparlo, ¿no? Durante todos esos años no se vio nada, y bueno, ahora resulta, desde mi punto de vista, también tiene que ver esta aprehensión con una cuestión de comunicación política hacia la sociedad, hacia los distintos medios. ¿Por qué? Porque bueno, esto viene a fortalecer una vez más la imagen del Ejecutivo, ¿no? Como una administración eficiente, como una administración que está haciendo bien las cosas, que sí quiere que México se mueva, pero finalmente, ¿qué hay detrás de todo ello? Y bueno, será interesante ver en el futuro qué es lo que va a pasar con esta aprehensión del Chapo Guzmán, porque bueno, necesariamente tendrá que destaparse la cloaca, y necesariamente tendrá, digo, si es que es una cuestión imparcial, por llamarlo de alguna manera, necesariamente tendremos que saber qué había detrás de todo ese poder y de ese no poder atraparlo en un momento dado. Y también tendríamos que ver que se tomaran cartas en el asunto a nivel de la justicia, ¿no? La gente que sale a las calles a pedir un juicio justo para el Chapo Guzmán, pues bueno, sí tiene el interés de los beneficios inmediatos que recibe a través de esta empresa que es el narcotráfico, pero lo cierto también es que habría que hacer un juicio justo a partir de que en ellos se castigara o se evidenciara o se saliera a la luz quienes estaban detrás de esta protección hacia el Chapo, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, finalmente recordemos que tenemos ahorita generación de leyes secundarias como es la reforma energética, y yo siento que también por ahí viene el asunto. De alguna manera creo que está posicionando bien al Ejecutivo para distraer a la gente, porque si vemos la cobertura que se dio en los medios de la aprehensión, pues bueno, fueron horas y horas de noticias el día de la aprehensión, que fue el sábado pasado, si mal no recuerdo, y durante la semana pues se repitieron estos noticieros, y entonces de repente las noticias más importantes, que esa no deja de ser importante por la trascendencia del Chapo, pero las noticias más importantes y que nos afectan a todos como país, como es esta de la reforma energética y las leyes secundarias, pues de repente se quedaron de lado, ¿no? Entonces habrá que ver también cómo le está impactando a la imagen y qué es lo que realmente quieren, si realmente quieren acabar con el narcotráfico, que yo lo veo difícil, o es nada más un golpe para posicionar al Ejecutivo. Sí, la parte de terminar con el narcotráfico, pues no se va a terminar Así con es. la detención del Chapo Guzmán o de cualquier otra pues cabeza del narcotráfico, ¿no? Esto es un problema mucho más profundo que a veces ni siquiera está en las manos de los mexicanos, sino está en las manos de los consumidores de otros países, y que México se ha encargado no solamente de ser un país de paso como lo era antes, sino ahora un país productor
y un país que hace llegar pues esta droga a los Estados Unidos, ¿no? Esa es la idea. Y ahora esta situación del Chapo Guzmán, en donde pues prácticamente en 4 continentes está metido este cártel, ¿no? Del cual era sigue siendo líder el Chapo Guzmán, pues no es poca cosa. O sea, las investigaciones no solamente tendrán que ser por parte de las autoridades mexicanas, sino por parte también de los Estados Unidos, por parte también de las autoridades europeas, las autoridades asiáticas, ¿no? En donde quizá de fuera venga esa presión para poder seguir la línea del dinero y entender qué es lo que realmente representa el Chapo Guzmán, o qué es realmente esta organización del cártel del Golfo, ante qué estamos, ¿no? Ante una, como tú decías, ante una gran sociedad, ante una gran empresa, que no necesariamente tiene que estar el patrón o el dueño de la empresa para que siga funcionando. Y que otra de las consecuencias va a ser la cuestión de en cuánto se va a desmembrar ese cártel, ¿no? Digo, ya lo vimos con experiencias pasadas cuando tiraban cabecillas de algunas bandas criminales, que de repente pues surgían otros líderes y surgían otros movimientos, y por eso hemos tenido la familia, los caballeros templarios, etcétera, ¿no? Entonces habrá que ver hacia dónde va cae la cabeza, sí, es cierto, puede seguir gobernando desde donde esté su empresa, el Chapo Guzmán, pero ¿qué otros líderes van a surgir y qué otros movimientos criminales van a surgir a partir de que hay una vacante en ese sentido, ¿no? Pero fíjate, en este aspecto, Débora, debo de contradecirte, bueno, un hecho de no estar de acuerdo en ese aspecto, porque resulta ser que el cártel de Sinaloa es el de los cárteles más antiguos. Uh-huh. Se ha hecho análisis de todos los cárteles que existen en el país, y el cártel de Sinaloa se puede considerar de los más, como te diré, más conservadores. ¿Por qué? Porque ahorita Chapo lo acaban de agarrar. Sin embargo, él no nada más operaba, todavía está, se tiene entendido que está el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa, alias el Azul. Entonces, al faltar Chapo, están estos dos comandando el cártel. Tienen toda una red. Ellos no se dedicaban a la distribución nacional, sino a nivel internacional. Es un emporio increíble ese cártel, la verdad. Entonces, ellos pueden estar sin un supuesto líder, pero ellos dentro de su estructura están organizados, ¿eh? No hay ningún problema en comparación como los templarios, en comparación de los Zetas, que precisamente lo que tú comentabas, sí se dio esa parte, en comparación de otros cárteles, el cártel Golfo, o sea, en comparación de todos esos cárteles, se ha hecho el comparativo de un cártel a otro. En el aspecto, por ejemplo, el cártel de Sinaloa es toda una estructura, desde abajo hasta arriba. O sea, ya nada más se maneja mucho de que el Chapo nada más ya era vitalicio, digámoslo así. O sea, ya no comandaba él. El fundador. Exactamente, exacto. Entonces, en comparación de los Zetas, que llegó a ocupar un nivel, digámoslo así, y entre ellos se fueron desmembrando, tuvieron guerras internas, o el caso de los templarios, que igual también se dedicaron a un aspecto nada más el narcotráfico, sino también al secuestro, al asalto, a robar camiones, a matar también por dinero. En comparación de eso, el cártel de Sinaloa es un cártel, digámoslo así, como el estilo, se me imagina, mafia italiana, pero los otros no lo consiguieron porque estaban en vías de, o están en vías de, la parte de los templarios y toda esa situación que tú mencionas. A mí me parece que el punto referencial para ellos es este cártel, ¿no? Es estar buscando llegar a ser como tal o cual personaje. Y guardando las debidas proporciones, bueno, en su momento la familia y los templarios tenían su código de honor, tenían sus 10 mandamientos o cosas por el estilo que los obligaban de alguna manera. Finalmente aquí se trata de dinero, se trata de ambición, se trata también de querer sobresalir, y
si los niños y los jóvenes hacen tanta reverencia de estos personajes, es precisamente porque ven una forma fácil de subir, de obtener dinero, de obtener fama y acceso. La situación de generarles antihéroes, ¿no? Que son como entonces, muy atractivos. Entonces, pues bueno, al tiempo, ya veremos qué sucede con este cártel. Y el caso de El Chapo yo creo que nos va a dar para este y para muchos otros programas, pero en realidad la idea de poder disipar todas esas dudas de si es el Chapo Guzmán o no es el Chapo Guzmán, en la parte de que pueda ser este personaje que presentaron, no le va a dar a la opinión pública las pruebas que muestren de manera genética o las pruebas que muestren de el rostro o las pruebas de sangre que se le puedan realizar, porque la opinión pública no funciona de esa manera. La opinión pública va a funcionar y va a creer en este gobierno si es el Chapo Guzmán en el momento en que se comience a presentar otras pruebas que no tienen que ver con estas pruebas, insisto yo, de ADN, sino con las pruebas de que se está haciendo una investigación y de que se está presentando a otros personajes, no solamente al Chapo Guzmán, que participaron y que fueron pues actores en todo esto que se tejió desde hace 12 años que se fugó el Chapo Guzmán. De todos aquellos que estaban en prisión, quedan 2 en la cárcel de los que se les involucró con la fuga del Chapo Guzmán. Nada más 2. Así es que habría que entender cómo funciona un poco la opinión pública, Mauricio. Sí, Rafael mencionaba el comparativo con la mafia siciliana, italiana, y si uno entra a buscar información relacionada con este caso de Enrique, del Chapo Guzmán, encontraremos que los periodistas europeos lo ven así precisamente, Rafael. La visión desde Europa es de que se trata de un cártel poderoso, de que indudablemente el comparativo con Pablo Escobar y el cártel de Medellín es inevitable, pero también con la mafia siciliana. Hay una relación en cuanto a su organización interna muy semejante a su funcionamiento internacional, a su impacto a nivel internacional, que periodistas europeos lo han así señalado. Es una situación real y bueno, no sabemos si habría que desde luego sentirse cómodo frente a una situación así y que México alcance en cuestiones de delincuencia a un nivel de esta categoría. Me preocupa mucho, insisto, el impacto que tiene la población, porque de lo contrario estaremos reproduciendo los mismos modelos delincuenciales y el problema no terminará, no solo por la distribución, la siembra de todos estos estupefacientes, sino también porque indudablemente se reproducirá. Habrá jóvenes dispuestos a participar y creo que es una tarea fundamental del gobierno federal tratar de evitar o reducir este impacto. La parte educativa, profesor, la parte educativa, que es la que siempre hemos hablado, y dejar de rendir culto a estas figuras. Y no estoy hablando solamente de este personaje, sino hace algunas semanas, aquí lo platicábamos, se da una fiesta allá en Michoacán, donde acuden algunos de estos grupos que pues tocan y cantan estos narcocorridos, estos famosos narcocorridos, y ahí estaban parte de los caballeros templarios, y ahí estaba la población, más de 10,000 personas reunidas en un lugar, donde se dio a unas horas de que llegara el presidente Enrique Peña Nieto a esta visita que hizo al estado de Michoacán. Pero eso nos habla también de esta cultura que estamos viviendo y que no basta con detener al Chapo Guzmán o cualquier otro, sino tiene que haber una regeneración, como tanto lo dicen, del tejido social, y eso, parte fundamental para que se logre, es la educación. Pero habrá que voltear a ver quién tiene las riendas de la educación del país. Vamos a una pausa y continuamos. Bueno, regresamos nuevamente aquí a Perspectivas Periodísticas y después de haber tenido una plática y sobre un tema que nos podía dar mucho más tiempo para poder platicar sobre ello, vamos a platicar otros temas también muy importantes aquí con nuestros colaboradores. Precisamente, pues vamos a platicar con Débora. ¿Qué es lo que nos traes ahorita como tema, Débora?
Bueno, pues siguiendo un poco con la plática anterior acerca de Fíjate. cómo se crean los grandes antihéroes a partir de los medios de comunicación y a partir de lo que pensamos o no pensamos, pues bueno, hoy les quiero platicar acerca de lo que Fernando Savater, filósofo español, conoce, o más bien da de etiqueta como tipos de imbéciles. Bueno, pues yo les preguntaría al auditorio si lo que hace alguno de ustedes está inspirado, dirigido, producido o dedicado a halagar, hacer enojar, seducir, castigar a alguien o simplemente impresionarlo. ¿Ese alguien son ellos mismos o es alguien diferente? Bueno, pues si es alguien diferente, de alguna manera tenemos estas características de ser algún tipo de imbécil, que bueno, no son más que personas codependientes que dependen de otros para poder moverse por la vida y que no solo piden su opinión, sino además se apoyan de ellos. Por eso Savater los llama imbéciles. Imbécil viene de la palabra de alguien que necesita un bastón. Digo, la etimología más antigua. Ahorita el imbécil es el que no sabe o no tiene conocimiento de algo, pero bueno, la original tiene que ver con necesitar un bastón, y necesitar un bastón no solo para pedir la opinión, sino además para ser responsables a los otros de nuestros propios actos y de las consecuencias. Y bueno, esto tiene que ver con que no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a ser reflexivos, no nos enseñan a tener una opinión propia, sino simplemente este tipo de personas van por la vida viendo qué es lo que hacen los demás y en ese sentido actuando. Y bueno, Savater habla de 5 tipos de personas que son codependientes o, en este caso, como él le llama, imbéciles, y el primero de ellos es el que no quiere nada, todo le da igual. Nosotros vemos en cualquier aspecto de nuestra vida en distintas edades a personas que no hay nada que les entusiasme, les da lo mismo quedarse en casa o salir, les da lo mismo comer o beber, les da lo mismo todo, y bueno, nosotros los podemos identificar porque no se entusiasman generalmente por nada. El aburrimiento y la falta de interés por actividades es lo que los caracteriza. El segundo tipo que nos dice Savater es el que cree que lo quiere todo, es decir, quiere lo primero que se le presenta y después lo contrario también. Quiere irse de la fiesta o quedarse, quiere bailar y estar sentado, quiere comer un pastel y ya no lo quiere comer porque sube de peso. Todo lo decide dependiendo de lo que los demás deciden a su alrededor. Y bueno, de esos también podemos encontrar varios. Bueno, al menos yo sí me he encontrado varios. El tercero es el que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo. Es decir, este es el más común. ¿Por qué? Porque finalmente se deja llevar a partir de lo que, y aquí es donde encaja muy bien lo del tema del Chapo, porque pues generalmente los jóvenes, sobre todo los niños, no saben lo que quieren, no saben todavía hacia dónde van, no tienen su personalidad aún bien definida, pero hay muchos que no se molestan en averiguarlo y simplemente se dejan llevar por lo que les parece facilito, ¿no? Y aquí viene el siguiente tipo, que es el que sabe qué quiere, más o menos, y sabe lo que quiere, pero lo quiere fácil y siempre está esperando el momento adecuado para hacerlo. Es decir, aquí vemos a los oportunistas que de alguna manera ven una oportunidad que les facilita llegar a ser grandes capos del narcotráfico y entonces pues brincan, ¿no? Sin tener una reflexión, una opinión propia, sin tener conciencia de lo que puede haber a partir de que deciden tomar este camino, o ¿no? Los políticos, ¿no? Ahí también metemos a algunos políticos. Sí, exactamente. ¿Cómo Ya, crees? bueno. Pues sí, y que finalmente no saben exactamente para qué quieren ser políticos o para qué quieren un cargo de ser funcionario público, no saben qué hacer con él, ¿no? Con todas las distancia que puede haber, a mí me parece que eso le sucedió a Vicente Fox, ¿no? Un excelente candidato, pero cuando se asumió como presidente dijo, ¿y ahora qué hago? Así es. ¿Y ahora para qué? Bueno, sí, exacto. Y bueno, si eso lo trasladamos a la vida cotidiana, pues ustedes ya identificarán, o se identificarán también, ¿no? En esta categoría. Y el último tipo de esta persona que habla Savater es el que quiere con fuerza y convicción, el que tiene gran deseo de hacer las cosas, pero se engaña a sí mismo sobre lo que es real. Es una persona que está desubicada y termina confundiendo la buena vida con aquello que no es posible alcanzar y termina destruyéndose a sí mismo. En esta categoría tenemos a alguien pues, que quiere ser famoso y que finalmente si en algún momento lo logra, termina también mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí los tenemos. Y más allá de las definiciones de Savater, pues la reflexión final que yo quisiera hacer es que pues todo el mundo sabemos que existen este tipo de personas, pero nosotros nos consideramos uno de ellos,
Habría que ver, y yo invito a hacer la reflexión, si tenemos algunas de estas características, porque de entrada diremos que no, pero bueno, pensándolo un poco con calma, tal vez podríamos empezar a mejorar nuestra vida a partir de intentar cambiar esta parte. Si no, pues entonces seremos el perfecto imbécil, porque no nos damos la oportunidad siquiera de hacerlo de esa manera. Y bueno, si somos sinceros con nosotros mismos, y nos damos cuenta de que encajamos en mayor o menor medida, pues bueno, podremos tomar cartas en el asunto para ser diferentes. Son 5 entonces. Sí, 5. A ver, rapidísimo, Okay. ¿cuáles son? Nada más enunciados: el que no quiere nada, el que todo le da igual, el que cree que lo quiere todo a la vez, lo contrario también, el que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo, el que sabe qué quiere y sabe por qué lo quiere, pero lo quiere fácil, y el que quiere con gran convicción, pero es un gran optimista que va más allá del optimismo, ¿no? Pues muy bien, ahora vamos a tomar nota de esos 5 posturas, 5 tipos de qué. tipos de De imbéciles, de personas que dependen. Y nada que ver con lo que a veces se utiliza como sinónimo. Así es, nada que ver. Right. Son personas que necesitan un bastón, necesitan un apoyo y siempre están pendientes de lo que sucede afuera para poder tomar decisiones, y eso cuando las toman, ¿no? Y cuando las toman y tienen consecuencias, generalmente las consecuencias son culpa de los demás, pues porque los demás decidieron finalmente. Pues muy bien, ahora sí que hay que seguir esos consejos de Sabatier, ¿no? Y bueno, pues ahora sí vamos a cambiar de tema, vamos a platicar sobre Octavio Paz, ¿no, Mauricio? Sí, antes de pasar, si me das un minuto, Rafael, Adelante. la semana pasada, en la feria, cuando transmitimos de allá, obsequiamos libros a la gente que nos escuchaba en el entorno de la cabina, en la misma feria dentro del evento. Quiero extender ahora la invitación para obsequiar libros, si ustedes me lo permiten, al auditorio de cualquier parte del mundo, porque sabemos que a través de internet podemos llegar a cualquier parte del mundo. Quiero extender la invitación a nuestros radioescuchas para que puedan escribirnos al correo electrónico de Perspectivas Periodísticas. Ahorita te he pedido el favor de que lo viertas al auditorio y obsequiarles un libro. Yo personalmente me comprometo a hacerlos llegar vía correo ordinario a cualquier parte del mundo. Se trata de 4 libros. ¿De veras a cualquier parte del mundo? A cualquier parte del mundo se los hacemos llegar, Bueno. o del país, vía correo. Desde luego necesitamos los datos precisos del destinatario para podérselos enviar. Se trata de los libros que también obsequié la semana pasada, que se trata del poemario de Enrique Flores Amastal, Aleya, Contigo culmina mi vida, en la que participé como ilustrador, y también de Diálogos infantiles, otro libro de otra poetisa, de Isabel Ramírez Paz, ediciones de la revista La Pluma del Ganso, coediciones con los autores, que también aportaron sus recursos. Quiero obsequiarlos, la gente nos puede escribir. Rafa, ¿a dónde nos escribirían? Que nos escriban al correo electrónico pp1440@gmail.com, o que nos hagan un comentario a través de la cuenta que tenemos en Facebook, que nos hagan ahí cualquier comentario del programa, o a través de el Twitter. Ahí en Facebook usted nos encuentra como Perspectivas Periodísticas, y en Twitter usted nos encuentra como @p_periodísticas. Así nos puede usted localizar. Correo electrónico pp1440@gmail.com, o a través de las redes sociales. Sí, invitamos al auditorio. Nos interesa mucho difundir la cultura. Hemos hablado de política, pero creemos que también nuestra responsabilidad como comunicadores es generar también la cultura que permita a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestro auditorio, distinguir entre lo que indudablemente favorece las relaciones, el bienestar social, y los conflictos vinculados a la delincuencia, al narcotráfico en este caso de que estuvimos hablando, y a la política. Bueno, pues paso brevemente. También tenemos aquí otro libro que quiero obsequiar, pero lo voy a dejar para la siguiente semana y lo mencionamos. Si llega para la otra semana. Ya le echaste el ojo. Sí, ya lo estuve viendo. Me interesa mucho que el auditorio nos escriba y nos lo pida. Me comprometo personalmente a enviárselos este correo. Vamos a hablar sobre un personaje fundamental en la cultura mexicana e internacional, que es Octavio Paz. Lo haremos brevemente. Octavio Paz en este 2014 cumpliría 100 años de haber nacido, y se están haciendo los homenajes nacionales de parte del gobierno federal, y no lo quiero dejar pasar por alto desde luego. Octavio Paz cumpliría 100 años el próximo 31 de marzo,
Y bueno, vamos a vertir alguna información sobre él, algunos comentarios fundamentales. Octavio Paz es, sin lugar a dudas, nuestra figura literaria más importante, nuestro premio Nobel de Literatura, nuestro único premio Nobel de Literatura. Tenemos otro premio Nobel, y permítame decir nuestro premio Nobel porque estas figuras indudablemente son parte de nuestra cultura y tenemos que apropiárnoslas, porque hay que emularlos. Deben ser ejemplo para jóvenes y para niños en este país. Octavio Paz obtuvo el premio Nobel en el 1990 y todos tenemos más o menos la idea de que Octavio Paz se trata de un poeta, ensayista de gran envergadura, pero a veces soslayamos un poco su propia vida. Octavio Paz tuvo una larga trayectoria también como diplomático. Y ahorita quería comentar dos aspectos fundamentales en la vida de Octavio que son en general ignorados por la gente, por obvias razones, son parte de su biografía personal, pero son destacables. Octavio Paz, por ejemplo, participó en 1937 como representante de la delegación mexicana que asistió a España para respaldar la lucha antifascista del lado republicano en contra del golpe de Estado que se estaba dando. Octavio Paz mantuvo durante muchos años una visión política cercana a las luchas sociales y sobre todo vinculada al bienestar social. Posteriormente cambió esa visión a una visión más crítica, incluso del marxismo, del socialismo real, y es la imagen que hasta el presente tenemos. Pero indudablemente Octavio Paz, como figura diplomática, como un crítico de la vida social, siempre se mantuvo al lado de las luchas que favorecieran un entorno social mucho mejor y más pacífico, cordial e integrador. Bueno, nosotros queremos también aquí mencionar brevemente su obra literaria y destacar particularmente, en mi caso, Las trampas de la fe, aquel extraordinario ensayo escrito por Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en el que nos trata de dar la visión de una intelectual, digámoslo así, sé que estamos en otro tiempo muy diferente, de una intelectual mexicana que, igual que él, presentó una resistencia y una lucha a las ideas políticas, sociales de su tiempo. Como poeta hay que destacar muchos de sus libros, El arco y la lira, en fin, todos sus poemarios. Y bueno, yo invito a la gente, como lo he hecho aquí muchas veces, a leerlo, a acercarse a la obra de Octavio Paz. Si algo, por ejemplo, he de sugerir para lectura y primer acercamiento a la obra de Octavio Paz, indudablemente sería Libertad bajo palabra. Este ensayo en torno a lo mexicano, que resulta entretenido y que durante muchos años fue un estándar de lo que en cuestiones de análisis social podría leerse. Libertad bajo palabra, habla sobre el mexicano, hace un análisis refiriéndose a la historia de este país, y bueno, lo invito a la gente a leerlo, Libertad bajo palabra, y desde luego como ensayo. Y en su poesía, Piedra de Sol, hay que leer ese poema circular, extraordinario, y la gente se dará cuenta de la grandeza literaria de nuestro personaje del día de hoy, Octavio Paz. Y es que Octavio Paz puede parecer a veces pesado, ¿no? En algunos, o en la mayoría de sus textos, pero también tiene otros de gran aporte que para iniciar con él, yo pensaba en La llama doble, como para los más jóvenes, ¿no? Los que están en la secundaria, en la preparatoria, también es un libro muy interesante, La llama doble de Octavio Paz, y por supuesto los que has mencionado. Sí, y aquí me he de corregir, y me disculpan del auditorio, siempre uno puede, como toda persona, cometer algún error. Me refería sobre todo al Laberinto de la Soledad. Libertad bajo palabra, se trata de otro libro de ensayos de Octavio, pero El Laberinto de la Soledad, en el que vierte su opinión sobre el origen de lo mexicano, y a la gente le va a entretener realmente El Laberinto de la Soledad. Entonces invitamos a la gente a leer a Octavio, a descubrirlo o a redescubrirlo, para que veamos por qué razón es la figura central de la cultura mexicana del siglo XX. Como le pregunta un periodista a Octavio Paz, ¿no? Está ahí en este libro de El laberinto, en la parte final donde presentan la entrevista, que es Vuelta al laberinto, se llama. Ajá. Cómo fue recibido el libro de El laberinto de la soledad en 1950, ¿no? Que fue cuando fue publicado, y él decía que como una sutil mentada de madre, ¿no? Para los mexicanos. Ese es Octavio Paz. Ese es Octavio Paz. Acérquense al Laberinto de la Soledad,
particularmente en cuestiones de ensayo, y de poesía yo sugiero Piedra de Sol. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Antonio Padilla, que ya está listo con el tema y también con otra sugerencia literaria. Regresamos. Claro. Pues como bien lo comentó hace un momento Arturo Suárez, precisamente vamos a platicar con el doctor Padilla, que nos trae un sabroso tema como cada sábado. Y recordarte que, como tú dijiste, nuestros colaboradores y fundadores, Perfecto. literalmente hablando de este programa, ¿verdad? Son 7 Ya años. desde el Exacto. 2006, doctor. 2006, sí, es una situación muy interesante de estar acudiendo a tratar de, como decía el maestro hace un momento, ¿no? A colaborar directamente las cosas. Y es que es inevitable, sí, dime. Ya haré yo las cuentas, ya me pondré ahí en un rato de ocio a contar cuántos temas nos has presentado en tantos años, doctor. Sí, no, afortunadamente han sido muchos y es la vida, yo creo que de todos, ¿no? De todos los que nos dedicamos a cualquier actividad, es actualizarte y estar hablando continuamente. Y es que es inevitable, ¿no? Que no agreguemos alguna en este espacio que yo siento también muy cultural. Por eso se llama Perspectivas. Perspectivas, efectivamente, y mi área es perspectiva de vida, y lo que me encanta es de que puedo yo hablar, mientras esté uno respirando, tenemos vida, y de las situaciones de que, ahorita mencionaba el maestro algunos libros, y el tema que estaba yo escuchando un poquito aquí fuera de cabina, de que la cuestión de la formación de los cárteles y todo lo que se está manejando. Y hay un libro que probablemente pueda interesarles muchísimo. El nombre es 000. Así se llama el libro. 3 palabras, 000. Su autor es Roberto Saviano. Este libro habla de que el subtítulo es no volverán a ver el mundo con los mismos ojos. Y es que es una narrativa enorme en cuanto Pablo Escobar y Félix Gallardo en 1980 se reúnen para repartirse la cocaína en Latinoamérica. Y cuando llega la cocaína, y México era de paso, como mencionaron hace un momento, ahora es un productor. Y en Estados Unidos, pues, muy marcada es la situación de que capitalistas con capitalistas, y bueno, por ahí alguien puede decir, y la perrada con la perrada, o sea, a los capitalistas no los tocan, los castigan los bancos, que son los que están manejando todo esto, que para todos es sabido, ¿no? O sea, las mafias italianas que también están gobernando. Pero ¿cuándo hemos escuchado así tanta publicidad de algún narcotraficante de Estados Unidos que lo estén correteando? No, porque y que también hay del otro lado, Sí, por supuesto que los hay, pero no los mencionan. Los grandes siempre están escondidos, los bancos los están protegiendo, y en cambio los que están acá, que son billonarios, o lo que ustedes gusten en cuanto a sus actividades, como decía Débora, la vida fácil de alguna manera, esos imbéciles que crecieron siempre con una proyección, en vez de adorar o imaginar o admirar como un adolescente, que luego identifican y se proyectan con los la etapa esa de identificación y que estás copiando muchas cosas de cuando eres adolescente. Yo quiero ser como el quarterback de tal equipo, yo quiero ser el portero, o sea, pero ahora pues, ven otras situaciones, los héroes y los antihéroes, ¿no?, que estaban ustedes manejando. Pero este libro me llama mucho la atención porque apenas lo empecé a leer, y también te agradezco mucho porque en la Feria Internacional del Libro pude comprar un libro que es también de historia de la medicina, increíble, padrísimo, porque yo ya tenía 2 aquí de México, y este que compré es para Italia. La feria termina mañana, Edwin. La feria termina mañana. Mañana termina la Feria Internacional del Libro ahí en el Palacio de Minería. Vayan, todavía hay muchas horas y tienen hay muchos que ir, libros que yo quedé asombrado. que Tienen pueden que encontrar. De medicina, infinidad de títulos, y a nivel latinoamericano, que tenemos cierta comunicación, ¿verdad? Y claro, no faltarán los libros de enología, ¿no? Todos los libros a nivel de vino. Pero es que no puedo uno dejar de comentar este tipo de situación. A veces el espacio y el tiempo es muy pequeño, pero bueno, ese es recuerden, el libro del autor Roberto Saviano, 000, y en su portada tiene 3 rayitas de cocaína, ¿no? O sea, como que es la dosis que consumes, ¿no?, cuando
te la aplicas por tu nariz, La ¿no? básica Tus narinas, de ley, ¿no? La de ley, la que vemos en todas las películas. Y nada más de Sí. pedirles así rapidísimo, por cuestión de tiempo, de que el día de ayer, día 28 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de Enfermedades Raras. Y tan raro es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, es tan raro que vamos a festejarlo el 29 de febrero, porque el 29 de febrero es raro, y se fundó el 29 de febrero, me parece que el de 2008. Un año bisiesto. Sí, ¿no? exactamente, un bisiesto. Pero entonces, por cuestión de esta, se tiene que 28. conmemorar cada 28. Y es algo que realmente nos damos cuenta que es otra mafia, la mafia farmacéutica. Yo realmente, por ejemplo, te puedo mencionar, hay como 7,000 enfermedades raras. Y las más comunes podrían ser las congénitas, las hereditarias, y le pegan al 50% de los chiquitines, a los niños. Ese es lo clásico. A los adultos pues van sobreviviendo, pero no llegan a vivir muchísimo tiempo por lo mismo. Y porque como no hay medicamentos, por lo de la más, porque no es productivo, no es potencialmente económico para Las farmacéuticas. para la industria farmacéutica producir medicamentos, porque es muy poquita la población quien lo tiene. Y es una situación en la que llama mucho la atención, porque dice, es una baja incidencia de estas patologías, impide el desarrollo de tratamientos a la altura del resto de las enfermedades, a lo que deja al paciente desamparado y sentenciado para una continua. Y luego encuentras una enfermedad, la fibromialgia, por ejemplo. Muchos colegas, como nunca la vemos, o estamos ignorantes, te digo de alguna manera, ni siquiera sabemos que existe, por ejemplo, ¿no? Y tienes que mandarlo a neurología, y tienes que enviarlo a medicina interna, y la única situación es que no hay un tratamiento específico para algunas, son las raras, enfermedades muy raras. Muchas son las cardiopatías, ¿no? Hay veces en que el corazón, hay una enfermedad que se llama corazón en criss-cross, o sea que todo invertido, aurículas y ventrículos y todo, es criss-cross, o sea, está mal, ¿no? Por ejemplo. Luego, por ejemplo, también un síndrome que es el síndrome de Holt-Oram, es la forma más común del síndrome corazón-mano, y se caracteriza, por anomalías esqueléticas de las extremidades superiores. O sea, tú ves raro un ser humano y a veces dices, chispas, ¿no? Tiene algo, ¿no? O sea, sin ser médico, pero siempre lo detectamos, ¿no? Otra enfermedad rara es el síndrome de Brugada, que es una enfermedad de origen genético. Se produce por alteración de los genes que dirigen la formación de las proteínas cardíacas. Y ya empieza toda la alteración, porque desde su formación nacen mal. Uno que es muy común en Japón es el que yo creo que sí hemos escuchado, es el Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki. Alguna vez seguramente lo escuchamos, ¿no? El síndrome hemolítico urémico atípico, son otras, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la púrpura trombocitopénica, y si se dan cuenta, así podemos estar hablando de muchos nombres. Y prácticamente, como dice el autor de este artículo, dice, lo sentenciamos a que evolucionen tórpidos, y que desafortunadamente el final es triste, ¿no? Doctor, nos queda un minuto. En tu experiencia, ¿has detectado alguna enfermedad rara? Sí, sobre todo te pones a estudiar muchísimo esto de las fibromialgias, por ejemplo, que es que entra una paciente jovencita, 21, 20 años, y además bonitas, ¿no? Y entran caminando así, pero le pide la rótula del lado derecho a la rótula del lado izquierdo permiso para caminar, o sea, como robots, con dolor en todo el organismo. Y entonces le ves sus estudios y pruebas, y si es algo que te llama la atención, entonces tienes que canalizarlo a especialidades, a buscar realmente, no hacer un estudio integral, hasta de psicología y de psiquiatría, porque el paciente llega a estar también alterado emocionalmente, pero terrible. ¿Tenemos aquí algún instituto de enfermedades raras? Pues prácticamente el Hospital General son y el Centro Médico, los dos grandes del ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y el de nosotros el 20 de noviembre. Seguramente son los más grandes, definitivamente, y el Hospital General. La Marina creo que está haciendo muchas cosas de este tipo, pero bueno, ojalá se pueda manejar todo esto. Y una última observación en 15 segundos, oye, pueden puede entrar a un mall, a un centro comercial, concretamente a Plaza Satélite, porque nos enviaron hasta las fotografías para que las denunciáramos. Puede entrar agentes judiciales a detener a jóvenes ahí
y hasta, o sea, y que no intervenga, pero absolutamente nadie. O sea que las mamás ven a jovencitos, se preocupan, ¿no? ¿Y por qué lo estás deteniendo? Y una sarta de mentadas de madre y de groserías para que no intervengan las mamás que se dieron cuenta de esta situación y los pescan y los arrastran y, bueno, pues uno de detención o qué está pasando, o es infragancia o qué. Hay mucho abuso ahorita, esa situación. A mí me llama mucho la atención y te acuerdas un día te comenté, ¿qué poder tienen la seguridad privada? Y estos no fueron privados, porque ahí no hicieron nada, ni a favor ni en contra.